General Luis Hernández, buenas tardes. Gracias por recibirnos apenas en 10 minutos para no distraerlo más de sus ocupaciones y absolver algunas inquietudes fundamentales tras las declaraciones que usted ha hecho. Ha explicado por qué tiene que ser en adelante reservado lo del radar de Montecristi, lo cual deja claro que antes nunca debieron haber hecho esa fanfarria con la instalación allí, que hay otros radares ubicados en el territorio ecuatoriano que están sirviendo para el control aéreo especialmente, y la prueba es que por lo menos hasta ahora ninguna narcoavioneta ha entrado o se la ha detectado. También dio cuenta de en qué se ocupan las Fuerzas Armadas para entender dónde estaban los otros miembros más allá de 1.500 que yo dije que estaban controlando el mar territorial y 1.500 más desplegados a los dos costados de la frontera. Pero hay una sobreocupación de personal o una mala administración. 400 en Zaruma es excesivo. Y si no lo es, se les pasan por las galletas, como decimos en el fútbol, porque acaban de detectar ustedes ayer y aprender gente de las Fuerzas Armadas debajo de Zaruma a 5 sableros que se metieron ahí. ¿Por dónde se metieron? Si tienen las bocaminas controladas y las entradas de la minería controlada. 1, 2, 2.000, me dijo usted el domingo, alrededor de todas las cárceles en el país para controlar el perímetro, también suena sobredimensionado. Entonces, primero, ¿puede hacer usted una redistribución logística de las fuerzas para que en Guayaquil se sienta y se vea las dos cosas? Lo primero tiene un efecto disuasivo y lo segundo un efecto efectivo. Mejor, la presencia de las Fuerzas Armadas. Bienvenido. ¿El micrófono, general? Sí, perdón, muy buenas tardes. Sí. Un saludo a todos los televidentes, un saludo, Carlos. En realidad esa es la tarea permanente que realiza las Fuerzas Armadas y por supuesto es lo que dispone el Ministerio de Defensa, una economía de fuerzas, o sea, tener fuerzas de acuerdo a la situación, o sea, hay lugares en que con poca gente se puede controlar, en otros lugares hay que tener una especie de ejercicio de masa del personal militar que tiene que estar ahí. Obviamente en Zaruma no es fácil el control, habría que suprimir otros derechos en Zaruma, por ejemplo, habría que establecer un toque de queda para controlar mejor a la población, pero eso realmente podría ser una medida extrema. Entonces tenemos unas medidas que que permiten controlar todos los filtros en Zaruma. Es una población que está realizando sus actividades normales, el comercio es normal, la vida tiene su situación de continuidad normal. Entonces, obviamente, eso deja algo poroso y es ahí donde justamente se producen esos hechos que usted los acaba de mencionar. ¿Y en lo de las cárceles, 2.000 no le parece un despliegue exagerado? Bueno, nosotros tenemos 500 en Guayaquil, ¿no? Y si sumamos en el resto del país, creo que va en esa medida, creo que va obviamente la situación siempre tenemos que trabajar con inteligencia, de manera que nos determine cuáles son las amenazas que tenemos y según eso vamos obviamente a hacer lo que le dije hace un momento, una economía de fuerzas, de manera de colocar el personal necesario, o sea, el necesario y no que exagere y tampoco que llegue a límites que no podamos, que esas fuerzas cumplan su misión. Ok. General, ¿hasta cuándo vamos a seguir haciendo lo que le toca a Colombia, que es cuidar su frontera sur? ¿Hasta cuándo vamos a seguir haciendo de yunque cuando las fuerzas de narcotráfico hacen de martillo sobre nosotros y Colombia no recupera ni ejerce su soberanía al norte de Esmeraldas y en muchos casos al norte de Carchi y el Sucumbíos? Y como complemento, una pregunta militar que no sé si en el tema internacional pueda ser algún rato viable. Porque si nosotros hacemos maniobras unitas con una fuerza extranjera en nuestro mar territorial para colaboración en defensa, que son los Estados Unidos, ¿por qué no hacemos uno equivalente en la frontera terrestre con una operación aerotransportada colombiana que aterrice en nuestra frontera en coordinación y permiso con nosotros y desde ahí simplemente parta hacia el norte y empiece a barrer lo que nos hacen barrer a nosotros porque ellos han descuidado? En Colombia tenemos una relación especialmente en la frontera, que se centra básicamente en la seguridad. Es por eso que nosotros hacemos cada 6 meses una reunión binacional y examinamos los avances que se ha hecho. Hay nuevas coordinaciones, hay nuevos escenarios que se plantean de manera conjunta. Tenemos unas operaciones que se llaman espejo, quiere decir que mientras uno actúa en un lado, también se actúa en el otro lado. Pero no es un objetivo fácil al que se ataca en ese lugar, o que no, es un objetivo de gente que está de civil
que oculta su armamento cuando van las fuerzas militares, tanto de Colombia en su lado, de Ecuador en nuestro lado, se les ve campesinos, luego abandonan el patrullaje de las fuerzas militares y obviamente vuelven a sus actividades ilícitas. Es una lucha como del gato y el ratón, pero sin embargo, de lo difícil que se presenta esta lucha, nosotros tenemos, por ejemplo, hace unos días se localizó un grupo ilegal en el lado ecuatoriano, nos abrieron fuego a la patrulla ecuatoriana, repelieron con fuego la patrulla hacia el lado hacia la patrulla colombiana de ilegales, por supuesto, huyeron a territorio colombiano que estaba a poca distancia y inmediatamente se procedió a capturar armamento, granadas, lo cual demuestra que los patrullajes que realiza el ejército ecuatoriano son efectivos, okay. Pero generalmente en una frontera tan amplia el factor inteligencia es importante para hacer los golpes en el momento adecuado y con las fuerzas adecuadas, para no tener repartidas fuerzas en toda la frontera que no tenemos. No tenemos. ¿Qué hacen 40.000 militares? No estamos en guerra, general. ¿Qué hace la Fuerza Aérea Ecuatoriana si ya casi no volamos aviones? ¿Qué hacen? Bueno, tenemos a la Fuerza Aérea, la parte que corresponde a Infantería Aérea, les utilizamos en eso, todavía hay aviones para volar. La Fuerza Aérea es relativamente, en cuanto a personal, una fuerza pequeña. La Marina está totalmente comprometida con el trabajo en el mar. Nosotros en el Ejército, las Fuerzas Armadas están en operaciones constantes. En este momento tenemos muy poca gente haciendo entrenamiento, porque ahora el entrenamiento está hecho en el cumplimiento de las misiones. Tenemos control de la minería ilegal, tenemos el tema de riesgo en Sarúa, tenemos el tema de las cárceles, tenemos el tema del apoyo al COVID, tenemos el tema del control de la delincuencia apoyando a la policía, el control de las fronteras, y nuestras Fuerzas Armadas son de 20.000 en la parte del Ejército. General, si según usted hay tanto esfuerzo, algo tiene que estar fallando, pues ¿qué es lo que falla? Bueno, el esfuerzo se ve en resultados, pero obviamente... General, disculpe que le interrumpa. No, un ratito, resultados, disculpe que le interrumpa. Así como ahora han capturado más droga que nunca, es porque las Fuerzas Armadas dejan pasar más droga que nunca, pues. Ese nivel de droga no viene en burros, no viene en pequeños paquetes, en bolsas, en maletas de toda esa gente que pasa por 32 pasos clandestinos en la frontera norte, sino básicamente en containers y en fondos ocultos de vehículos privados. Y eso lo puede controlar la Fuerza Armada porque apenas nos conectan 4 carreteras de ese tipo con Colombia. ¿Qué pasa allí? Sí, pero hay que considerar que las Fuerzas Armadas fueron debilitadas por mucho tiempo y el presidente Lasso, uno de sus tareas, y que lo ha dicho y lo está cumpliendo, es fortalecer a las Fuerzas Armadas. Para un control en las carreteras se necesita equipo tecnológico, se necesita escáner, se necesita herramientas, y eso no tiene las Fuerzas General, en esos 4 pasos entonces, nada más, no en todas las carreteras del Ecuador, porque la mayoría de droga que capturan aquí, que incauta la policía y que sale de aquí, no se produce aquí, la mayoría viene de Colombia. Y los 4 pasos son esas 4 carreteras en esos 4 cuellos de botella. ¿Qué pasa allí? Exactamente, o sea, pero más de eso tenemos pasos ilegales, pero usted ponga un control en que no tiene otro instrumento para controlar que los ojos de las personas. Hay containers que son de mucha cantidad de material que es para exportación. ¿Usted cómo controla si no tiene los instrumentos adecuados? Cuando usted va al puerto del Guayas, al puerto marítimo, usted tiene escáneres y tampoco hay escáneres todos los que se quisiera. Las Fuerzas Armadas no tienen escáneres para controlar, entonces tiene que hacerse una especie de inspección realmente bastante artesanal. Sí. Y con ese tipo de inspección no se logran los resultados. Eso me consta. Es verdad. Entonces, ¿dónde están los países amigos que dicen que tenemos? ¿Dónde está tanto bla, bla, bla con Colombia? ¿Dónde están los Estados Unidos que vienen y le dan a la ministra de Gobierno $10 millones de cooperación de la AID y quieren que los aplaudamos, les hagamos un monumento? ¿Dónde está la solidaridad de Israel y de España? ¿Dónde están los 10.000 fusiles que nos mandaron los chinos? ¿Dónde está el personal de aparatos que no se usan? Tanques de guerra, no los usamos siquiera. ¿Dónde pueden estar esos? ¿Dónde están los que manejan esos 3.000 camiones chinos que tampoco servían para un carajo? ¿Dónde está toda esa gente? Toda esa gente está empleada. Lo que pasa es que tendríamos que tener una larga entrevista para hacerle un inventario de todo eso. Inclusive tenemos este momento 2.000 contagiados del COVID en las Fuerzas Armadas. Entonces todo eso reduce, pero realmente estamos optimizando los medios, el personal, y estamos haciendo las Fuerzas Armadas lo máximo que pueden hacer. Y además de eso le añaden lo que es
realmente un valor en nuestros soldados, en nuestras Fuerzas Armadas. Están haciendo más allá de lo que le permiten los medios, lo cual hace que cumplan su deber más allá de lo que se puede realmente hacer, porque ahí está la mística, y yo creo que la mística es un factor importante en Fuerzas Armadas que cada día se pone de manifiesto para con pocos recursos realmente hacer lo más que se pueda. Y ese es un ejemplo. Ahora, obviamente, el asignar recursos es una tarea que toma tiempo, el presidente lo ha ofrecido, lo va a hacer, ya están llegando recursos también a las Fuerzas Armadas, pero toma un tiempo. Cuando usted ha descuidado la seguridad por tantos años, recuperarla en 8 meses es una tarea muy difícil. General, créame que esa larga entrevista es necesaria. Está invitado usted aquí para estar 2 horas continuas en la cabina y poder desenredar la madeja. Lo poco que ha dicho, créame que es muy útil para comprender la misión de ustedes en estas circunstancias. No necesito coincidir para comprender, pero la gente necesita lo que usted ha empezado a hacer, saber qué pasa, por qué no pasa, para poder apoyar mejor y para poder ubicarse mejor en este ambiente de descontento, de irritación, de urgencia, de disgusto que usted habrá sentido como estuvo aquí el domingo. Se vive en Guayaquil, que no se vive en ninguna otra ciudad. Le agradezco su tiempo, sobre todo su talante democrático, que es muy raro en un militar, ¿ya? Y su tolerancia. Un abrazo. Muchas gracias, una buena tarde. Ministro de Defensa.